Saludos, bienvenidos. El 7 de octubre se vivía con especial intensidad en un hogar ourensano, el de los padres de David Samaniego, a quien hoy tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, David. Hola, muy buenas. Estabas en Israel en el momento en el que se produce el recrudecimiento del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿no? Estabas en Israel porque allí eres el segundo entrenador de uno de los equipos de primera división. Sí, coincidió que estábamos durmiendo porque fue a las 6:30 de la mañana y allí nos pilló en la cama casi todos. Vamos a hacer un poquito de historia. No es la primera vez que visitas el país, había sido antes de la pandemia. ¿Por qué? Pues sí, en 2019 yo estaba entrenando en el Atlético de Madrid y me surge la oportunidad de irme allí en un proyecto internacional. Entonces pues fui para allí llevando el Sub-19, estaba entrenando al Sub-19 y un poco a los niños pequeños la metodología de la cantera. Entonces ya hace 4 años había estado allí en el país y ya conocía un poco todo el contexto. En aquel momento llega la pandemia y te vuelves, ¿no? Se disuelve el contrato o el proyecto que había en aquel momento, ¿no? Eso es. Estábamos allí, pues surgió el tema del COVID, estuvimos 70 días metidos en casa y durante esos 70 días, pues bueno, pasaron muchas cosas, se cortó el proyecto del Atlético de Madrid con el club donde estábamos y cuando ya se reactivó todo otra vez, pues bueno, acabamos y nos volvimos otra vez ya para España. Regresas a Madrid y entrenas al Toledo. Sí. Y es cuando aparece la oportunidad de volver. Eso es. Después, bueno, en 2020 estoy en otros equipos, 2021 igual me voy a Zamora y el año pasado estaba en el Toledo y a raíz de eso, pues bueno, en verano me llaman del club donde había estado hace 4 años, el Hapoel Beerseba, me llama el entrenador y me dice de volver de asistente suyo, de segundo entrenador y nada, pues era una oportunidad muy buena, primera división, y no tardé mucho en hacer las maletas y en volver para allí, el 21 de agosto. Hay que decir que entrenar es una pasión para ti. Sí, es una ilusión, es una pasión. Desde muy pequeño, pues aquí en Orense estuve jugando a fútbol, desde los 6 años que empecé, y desde esas pues no he parado. Estudié la carrera también de educación física, todo relacionado con el deporte, y al final pues que puedas vivir de algo que te apasiona, pues para uno muchas veces no es trabajo, sino es divertirte, pasarlo bien y encima bueno, pues poder cobrar un dinero y poder vivir. David, conocías la realidad de la situación, cómo es el día a día en Israel, pero nunca habías vivido un episodio tan complejo como el que sucedía eso, el 7 de octubre. ¿Cómo fue esa mañana? Pues sí, como dices, conocía un poco el contexto. Hace 4 años también hubo algún episodio, pero no como el de ahora, en el que ya sabíamos un poco los protocolos de entrar al búnker y todo, pero ahora pues bueno, como se ha visto en la televisión, esto ha sido ya un poquito más serio y ese día por la mañana pues bueno, nadie sabíamos nada, porque normalmente se suele saber si hay tensión y te suelen avisar el día antes, la gente de allí lo sabe, y esta vez no se sabía nada. Nos fuimos a la cama de manera normal, nos íbamos a levantar para entrenar esa mañana, que después por la tarde teníamos un viaje para jugar el partido. Y a las 6:30, pues bueno, suenan las alarmas, no del reloj, sino de las alarmas que hay en Israel y en la zona donde estamos, de que pueden estar lanzando misiles desde Gaza hacia nuestra zona y claro, pues se activa el protocolo, tenemos que entrar al búnker y a partir de ahí, pues bueno, empezamos un poquito a ver qué pasa, porque nadie sabíamos qué estaba sucediendo. El búnker es una habitación que hay dentro de la propia vivienda. Sí, ahora ya las viviendas que se levantan allí pues se hacen con búnker, que no es como antiguamente pues eran bajo tierra, ahora pues todos los edificios levantan y el bloque, por ejemplo, de habitaciones o el baño o el salón, pues es paredes reforzadas y al final es una habitación normal pero con paredes reforzadas y la puerta de la ventana de seguridad, que cuando si cayera un misil y cae pues en el salón de casa y estás metido en esa habitación búnker, pues no pasaría nada. Entonces es la habitación de seguridad, pero es una habitación normal de casa. Aquí tú hablas de misiles con muchísima familiaridad y aquí escuchamos misiles y nos imaginamos que lo que queda es un destrozo terrible. Antes de esta entrevista me comentabas que no era tanto así, ¿no? Eso es. Al final las imágenes que vemos por la televisión son las bombas que puede estar lanzando ahora Israel en Gaza,
que son bombas que tienen otro contenido dentro y puede destruir edificios. El armamento que utiliza un bando y otro no es el mismo. No es el mismo. Lo que lanza los terroristas de Hamas sobre Israel pues son misiles de 3 metros con un diámetro pues, de 20 centímetros, con metralla adentro. Entonces, si caen en algún habitáculo, pues lo que pueden destruir son 20-30 metros cuadrados, que ahí sí que hacen un destrozo, pero si tú estás en la habitación búnker y está a 10 metros de donde cae el misil, pues no pasa nada, estás protegido. Estáis en ese búnker, incomunicados no, porque me decías que te llevabas el portátil, y es ahí donde empezáis a recibir noticias de qué tenéis que hacer o cómo tenéis que actuar. Bueno, actuar al final es entrar al búnker 10 minutos y sales, y no suenan las alarmas. Pero en este caso, pues bueno, como estaban sonando continuamente las alarmas, a los 10 minutos ya no salíamos porque estaba sonando otro, entonces ya nos quedábamos dentro y bueno, vas mirando las noticias, vas viendo lo que está pasando realmente, que los terroristas han entrado en Israel, allí a 2-3 kilómetros de Gaza, no se han ido más lejos, han creado el destrozo que se vio por la televisión y muchas imágenes que nos han visto duras, y ahí sí que ya pues empieza a haber un poco de preocupación, se cancela el entrenamiento que teníamos a las 10, al final a las 9 de la mañana ya nos dicen también que el partido del día siguiente se cancela y se está viendo un poquito a ver qué está pasando, porque realmente Israel tampoco sabía que iba a ocurrir eso, y cuando ocurre no sabía muy bien qué estaba pasando, hasta que no empiezan a salir las noticias, los acontecimientos que después se vieron. ¿En qué momento deciden que os van a trasladar al aeropuerto y que viajáis a Estambul, si no me equivoco, ¿no? Pues al final, sobre las 10:30, creamos un grupo de WhatsApp, los jugadores extranjeros del equipo, conmigo, con parte del cuerpo técnico y después con el que tenemos de la agencia de viajes, que nos gestiona los vuelos. Y el club nos dice que si queremos salir para casa, para nuestros países, que tenemos luz verde, que no hay problema, para ver cómo está la situación, volver en una semana o en 2. Bueno, es que no se sabía muy bien cómo estaba la cosa, pero que nos dejaba ir. Entonces, pues bueno, decimos que sí, que queremos irnos. Algunos estaban con familias, con niños, con las mujeres. Y nada, pues el coordinador, el que nos compra los billetes, nos dijo que había un vuelo para Estambul a las 8, que si queríamos cogerlo, decimos que sí, y nos lo coge. Y bueno, pues nos dividimos a ver a qué hora salimos, en coches, no, si es seguro, porque claro, estaban sonando las alarmas, teníamos que subirnos en coches, viajar hasta Tel Aviv. Había incertidumbre de cómo podía ser ese viaje, qué podía pasar en el aeropuerto, si se cancelaban vuelos y después nos teníamos que volver para Beerseba o qué hacer. Era todo un poco en el aire. Teníamos un vuelo, pero realmente no sabíamos si íbamos a cogerlo o no. Finalmente creo que no fue ese el vuelo que cogisteis y tuvisteis que coger otro, ¿no? Eso es. El traslado hasta el aeropuerto, ¿sentíais miedo o ya está asumida la preocupación de tal manera que dejáis el miedo a un lado? A ver, miedo, se puede decir que tienes, pero al final es más preocupación, porque nosotros estamos allí y sabemos lo que está pasando. Yo sentí más preocupación en el viaje hacia Tel Aviv, hacia el aeropuerto, que cuando estaba en casa, porque en casa me metía en el búnker y no pasaba nada. Si llegara un misil, que al final, como te dije, que te caiga un misil donde estás tú justo es como que te toque los millones, es muy difícil, pero te puede tocar. Entonces te toca el premio gordo y te tocó. Pero después cuando vas en el coche, al final no tienes un búnker para refugiarte. Si sonan las alarmas y las escuchas y vas en el coche, pues el protocolo es bajar del coche, agacharte y esperar, pues acaso. Pues si cae el misil y estás agachado, pues con la onda expansiva al final te puedes librar. Entonces ahí sientes más preocupación porque no sabes qué puede pasar. Pero bueno, al final el miedo no fue, íbamos encima intentando reírnos en el coche, hablando de cosas, y el viaje fue bien. En el aeropuerto después sí que había un poco más de caos. Cuando estabais en el aeropuerto se vivieron algunas situaciones un poco tensas, ¿no? Porque todo el mundo quería salir. Eso es, todo el mundo quería salir y encima, pues si miraba las pantallas, todos los viajes se estaban cancelando, se estaban retrasando, entonces la gente, yo como digo con mucha gente que ha hablado, nosotros teníamos mucha suerte de tener una agencia de viajes y un señor que se estaba dedicando solo a nosotros y desde su casa contactaba con todas las compañías rápido, pero había gente allí, claro, que se le cancelaba un vuelo y cuando entrabas en la página web de alguna compañía estaban saturadas, no había billetes, era mucho caos. Nosotros, el vuelo que teníamos a las 8 se retrasó para las 10. Cuando ya estábamos dentro, estábamos tomando algo en McDonald's, comiendo algo ahí tranquilos, se nos cancela el vuelo.
ya rápido nos dice, mira, mañana hay uno para Chipre a las 7 de la mañana, lo cogemos. Mira, no, están todos, está full. Hay uno para Dubái a las 4 de la tarde, ¿lo cogemos? Sí, venga, va, cógelo. Entonces, para nosotros era más rápido hacer todo eso. Al final, ¿cuándo subís al avión? Pues subimos. Estábamos 11 jugadores con las familias y yo me fui con otros 2 jugadores porque no teníamos que facturar y ya estábamos dentro. Los demás estaban facturando aún y se nos cancela el vuelo. Entonces, nos ofrecen lo de Dubái, decimos que sí, pero los 2 jugadores y yo que estábamos dentro decimos, vamos hasta la puerta de embarque, a ver qué pasa. Y vamos y vemos a una señora que estaba allí gestionando unos billetes con gente porque el vuelo de las 3:30 a Estambul no había salido y estaba retrasado para las 10. Entonces dijimos, vamos a llorarle. Y fuimos allí y estuvimos diciendo, por favor, métenos en el vuelo, por favor, que tenemos mucho miedo. Y al final nos pudo gestionar 3 asientos y nos subimos en ese vuelo, los 2 jugadores y yo. El resto tuvo que esperar al día siguiente. Todo esto en paralelo tú lo vives de una manera, pero en paralelo en casa se vive de otra, porque tu familia está en Ourense y tu mujer en Madrid, ¿no? Ellos entiendo que lo viven de otra manera muy diferente. Ellos no tenían miedo, tenían yo creo que pánico, histeria o todos los sinónimos que queramos buscar, porque al final ellos están viendo desde España imágenes de cosas duras, terroristas que están en las carreteras matando a gente, y eso pasó al lado de la Franja de Gaza, a 2 kilómetros. Entonces cuando yo cojo un coche y me voy a Tel Aviv, se piensan que me van a matar o que me van a secuestrar o que iban a ir a mi casa cuando estaba en Beerseba y iban a entrar, y eso realmente estaba sucediendo. Yo vivo a 50 kilómetros, es relativamente cerca, pero pasaba todo a 2 kilómetros de Gaza, no donde estaba yo. Entonces ellos con mucho miedo y con ganas de que llegara allá, que saliera por lo menos del país. Yo también tenía ganas de salir, pero yo lo estaba viviendo de otra manera. Sé que quieres volver. Sí. ¿Y la familia cómo lo lleva? Pues ellos opinan lo contrario, que no vuelva y que me quede aquí. Pero bueno, yo también voy a ser consciente de cuándo se puede volver y cuándo no. Se hablan de fechas de volver, pero se van a posponer más adelante porque ahora aún va a empezar el conflicto, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues bueno, mi idea es volver. He dejado allí mucha ropa, por lo menos tengo que volver por la ropa. Y no, si se puede entrenar, que yo creo que en un tiempo se va a volver toda la normalidad, pues allí volveremos y a seguir Porque un poco la aventura. ¿cómo es la normalidad allí? ¿Se respira el conflicto? No, por ejemplo, yo llevaba 1 mes y medio allí y ahora estaba siendo todo normal, no había, o sea, normalmente, como te dije antes, suelen avisar antes de que si hay conflicto, si va a pasar algo, porque ya quiere decir que, pues que ha muerto un general de Hamas o de no sé qué, entonces ya saben que va a pasar algo, pero esta vez fue todo por sorpresa y se estaba haciendo una vida normal como se suele hacer en el país. O sea, la vida en el país es normal, más que, bueno, pues es un país que está en conflicto con muchos países de alrededor y siempre hay tensión, por eso el ejército allí todo es muy fuerte y bueno, la vida normal, sin problema. David, un placer. Gracias por acercarte hoy a hablar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. A todos ustedes, como siempre también, muchísimas gracias por estar un día más ahí.